Recordamos que la iglesia es el lugar más peligroso en la tierra, pero también sabemos que es el lugar más seguro de la tierra, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores está al cuidado de ella, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no solamente hemos visto que el enemigo de la iglesia está fuera, sino que el enemigo también, el apóstol nos dice que tiene sus infiltrados dentro. No es de extrañar que Satanás se vista de un ángel de luz y también sus siervos se vistan como ángel de luz. Por eso somos llamados en muchas ocasiones en la Escritura a estar vigilantes y alertas. Esta mañana vamos a continuar con este tema, estar vigilantes y alertas, pero centrados en la protección de la unidad de la iglesia. En Efesios capítulo 4 se nos está diciendo el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, cómo a partir del capítulo 4 los creyentes deben vivir protegiendo la unidad del Espíritu en la iglesia. Y esto por medio de una vida de dependencia en la doctrina, en el Espíritu, en el Padre, en el Hijo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 25, se nos dice ahí, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Y qué razón se nos da? ¿Por qué debemos dejar la falsedad a un lado y hablar la verdad? Esto es, hablar sinceramente lo que es cierto, cada uno con su prójimo. Dice el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Y desde el capítulo 4 se está enfatizando esta idea en el versículo 1, que somos uno en Cristo. Formamos parte de una iglesia, un cuerpo, que siendo muchos somos uno. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Continúa diciendo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Y ese énfasis en el verbo esforzándoos nos está mostrando que es algo en el que tenemos que poner todo nuestro empeño. La unidad que el Espíritu Santo ha creado en la iglesia, haciéndonos de muchas personas diferentes un mismo cuerpo, creando una unidad, esa unidad debe ser preservada, debe ser protegida, debe ser cuidada y no va a salir fácilmente de nosotros. Vamos a tener que esforzarnos. Por eso se ha dicho antes que debemos vivir de una manera digna con la vocación con que hemos sido llamados. Somos hijos de Dios y somos parte de su iglesia y debemos vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, porque debemos proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, la unidad del Espíritu es cuando en realidad nosotros hacemos posible, por medio de nuestra dependencia del Señor, la paz, el vínculo, disfrutar de la paz que tenemos con Cristo, de la paz que tenemos unos con otros. Que hemos leído hace un momento, 1 Corintios, capítulo 6, donde esa iglesia se caracterizaba porque no disfrutaban la paz. Esto ya es vergonzoso para vosotros, dice Pablo. Os lo digo para que os avergoncéis, porque ya el hecho de que tengáis problemas entre vosotros, esto es motivo de vergüenza. No tenéis paz. Cuando el lugar en el mundo donde mejor se debe ver la paz es en la iglesia. Y nosotros debemos estar vigilantes y esforzándonos para mantener el vínculo, la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Versículo 4, mira Efesios 4:4. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque esta es una realidad en la que nosotros vivimos, la iglesia vive. Hay un solo cuerpo. No dice habrá un solo cuerpo. No dice hubo un solo cuerpo. Esta es la realidad en la que los creyentes vivimos. Hay un solo cuerpo. No solo hay un solo cuerpo, sino que dice y hay un solo espíritu. Y ahí se explica,
así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y versículo 7, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos somos parte de una unidad, pero cada uno hemos recibido un don diferente. Y dice ahí en el versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, con un propósito, una finalidad, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Pablo, movido por el Espíritu Santo, está diciendo que nuestra madurez se mostrará por medio de nuestra unidad en la fe, de cómo nos esforzamos por preservar la unidad. Y esto se nos dice en muchos lugares, que la Iglesia debe proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo enseña esto en una de sus cartas también. Y acompañadme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. De nuevo, la forma práctica en la que los creyentes debemos vivir se nos expresa de esta forma. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y esto es una comparación, en tu cuerpo tú tienes muchos miembros, ¿verdad? Dice Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función, así que cada uno de nosotros puede mirar su cuerpo y decir, mi cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene una función diferente. Dice el versículo 5, del mismo modo, nosotros que somos muchos, esto es, nosotros los creyentes que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y a partir de ahí va a exponer toda esta realidad. No hay independencia en el cuerpo de Cristo. Todos somos dependientes unos de otros. Ninguno es independiente, todos somos necesarios, ninguno es imprescindible, así que nadie piense de sí más alto de lo que debe pensar. Pablo termina en el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 16, es una lista de saludos. Pablo está ahí enviando una carta por medio de una hermana, Febe, y él empieza a entregar saludos desde el versículo 3 a Priscila y Aquila, también a la iglesia que se reúne en esa casa, saludad a distintas personas. ¿Qué significa que Pablo salude a tantas personas de manera particular? Bueno, aquí Pablo está enfatizando que somos una sola iglesia compuesta de muchos miembros diferentes, que nos necesitamos mutuamente y que todos formamos una sola unidad, un solo cuerpo. Observa cómo termina esta lista de saludos. Esta lista de saludos termina con una instrucción final, que ellos se saluden todos unos a otros. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. En el sentido más natural, nosotros debemos mostrar nuestra unidad de una manera externa por medio de estar dispuestos a saludarnos unos a otros. Y por eso Pablo termina diciendo, yo os saludo a todos, pero por favor, manda, saludaos mutuamente. Saludaos mutuamente. Y observa que el énfasis de la sección de los saludos, en especial en esta última parte, donde se enfatiza la unidad de todas las iglesias en Cristo y la unidad que debe haber en los hermanos de la iglesia de Roma. Porque no solamente dice saludaos unos a otros con besos santos, que termina el versículo 16 diciendo,
Todas las iglesias de Cristo os saludan. Pablo, en nombre de las iglesias en las que él está en comunión, está mandando un saludo unido hacia los creyentes que Pablo, escucha, no conoce a todos. A toda esta lista de personas que él manda saludos los ha conocido fuera de Roma. Los ha conocido en distintas situaciones fuera de Roma. Pablo nunca estuvo en la iglesia de Roma antes de escribir esta carta. Pero Pablo sabe que todos formamos parte de un solo cuerpo. Versículo 16, saludaos, es la expresión de la unidad. Es la expresión visible de la unidad. Es un mandato ahí, saludaos los unos a los otros, enfatizando, demostrad vuestra unidad. A partir del versículo 17, hay otros dos verbos, dos mandatos imperativos que hablan también de la unidad, pero en el sentido de proteger la unidad. Proteger la unidad. Versículo 16, saludaos unos a otros, esto es, demostrad vuestra unidad, expresad vuestra unidad. Versículo del 17 al 20, proteged la unidad. Proteged la unidad. Y este va a ser el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Romanos 16, versículo del 17 al 20, vigilando y apartándonos para proteger la unidad del cuerpo. Vigilando y apartándonos para proteger la unidad del cuerpo. Observa, leamos Romanos capítulo 16, versículo del 17 al 20. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Veamos 5 verdades sobre cómo debemos proteger la unidad de la iglesia de Cristo para su gloria. Y de nuevo enfatizamos, Cristo protege a su iglesia, pero también somos llamados a proteger y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo debemos hacerlo? Hemos visto que en el versículo 16 debemos expresar y demostrar la unidad, pero a partir del versículo 17 se enfatiza que debemos proteger la unidad de la iglesia de Cristo. La primera verdad es un ruego. Se nos hace un ruego que debemos obedecer. Los creyentes hemos recibido un ruego de parte de Dios para que vigilemos y nos apartemos de los que causan disensiones y tropiezos. Esto es lo primero que debemos hacer para proteger la unidad de la iglesia. Atender a este ruego, vigilando y apartándonos de aquellos que causan disensiones y tropiezos. Observa ahí ese ruego. Versículo 17, Pablo es el que expresa este ruego y son los creyentes de la iglesia de Roma los receptores de este verbo. Deben cumplir un ruego que Pablo les pide. ¿Y qué relación tiene este ruego con la unidad de la iglesia? Obsérvalo en el versículo 17, esa conjunción y. ¿La ves ahí? Esa conjunción y hace que si tienes un encabezamiento, en el versículo 17, debes quitar ese encabezamiento. Y si el versículo 17 está unido al párrafo anterior, es como debe estar. Versículo 17 continúa con la idea de los saludos. Y termina el versículo 16 diciendo, saludaos unos a otros y os saludo en el nombre de las iglesias de Cristo. Y continúa Pablo diciendo, y os ruego, hermanos, que no solamente demostréis unidad, sino que protejáis la unidad. Por eso él termina diciendo esta idea, versículo 17, con esta palabra, conjunción y que conecta lo que ha dicho anteriormente. No solamente debemos manifestar la unidad con nuestro saludo, sino que somos llamados a proteger la unidad
Y lo hace con un ruego que está dirigido a todos los hermanos. Observa los versículos 17. Hermanos, os ruego hermanos. Estos hermanos son los creyentes de la iglesia en Roma. Y esta enseñanza está dirigida a toda la congregación, no solo al liderazgo de la congregación, sino a cada uno de los miembros de la congregación, porque proteger la unidad del Espíritu es cosa de todos. Proteger la unidad del Espíritu es un ruego que se nos da a todos los creyentes. No dice ahí, versículo 17, os ruego pastores, os ruego líderes, os ruego diáconos, os ruego siervos de Dios. No. Está llamando a todos los creyentes de la iglesia a que tengan la conciencia de que son responsables delante de Dios de proteger la unidad del Espíritu. ¿Y cómo debemos hacerlo? Dos verbos principales aparecen aquí, versículo 17, en una forma de mandato. ¿Cuáles son esos dos verbos? Que vigiléis y al final de la frase, y que os apartéis. Que vigiléis y que os apartéis. Aunque aquí tiene un sentido de énfasis, de mandato, estos verbos están en un sentido infinitivo. Lo que está diciendo, os ruego vigilar, os ruego apartaros. Como acciones continuas, presentes, que debemos hacer hasta que el Señor venga. Para proteger la unidad del Espíritu en la iglesia debemos vigilar. ¿Qué significa vigilar? Aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, con diferentes traducciones, pero en 2 ocasiones aparece en Filipenses, ya que es la carta de la unidad gozosa. En Filipenses se nos llama en 2 ocasiones a vigilar. Tiene que ver con un uso muy concreto de una mirada. Vigilar tiene que ver con usar bien la vista, mirar con observación. Cada vez que se traduce esta palabra, que vigiléis, se traduce como mirar, observar, buscar, mirarse a uno mismo, tener una vista concreta y vigilar. Es decir, vigilar significa mirar con detenimiento para examinar aquello que vemos y sacar una conclusión concreta. Por ejemplo, debemos examinarnos a nosotros mismos. Un autoexamen. Hemos leído el Salmo 139 y dice, ahí cada uno de nosotros estaríamos tentados a huir del examen de Dios hacia nosotros, ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El salmista termina diciendo ahí, reconociendo, examíname, Señor, porque Él desea que el Señor lo aparte del camino malo, que ni siquiera Él a lo mejor es consciente, pero necesita el examen de Dios para vigilar su propio corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos vuelve a decir que vigilar es no buscar cada uno sus propios intereses, sino buscar el interés de los demás. Y esa es la misma palabra, buscar o vigilar, es decir, mirar las cosas no para mi interés, sino para el interés de los demás. Filipenses capítulo 3, versículo 17 también aparece ese verbo vigilar como observar el comportamiento de otros creyentes que son fieles para imitarle. Así que mirar, vigilar, no necesariamente es mirar y vigilar algo peligroso y malo, sino que Filipenses 3:17 nos dice poner atención en el comportamiento de un hermano, en su fidelidad para tú seguir su ejemplo, imitarle. Ahora, ¿qué debemos vigilar? Debemos vigilar a los que. Míralo en el versículo 17. Os ruego que vigiléis a los que. Estos son personas en plural. Personas en plural que son miembros de esta iglesia y que se caracterizan por aquello que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Se caracterizan porque ellos causan disensiones y tropiezos. Así que el sentido de vigilar, mirar con atención a estas personas, en primer lugar es detectar a este tipo de personas. Estas personas no son fácilmente detectables. Nadie tiene un cartel aquí que dice causante de disensiones, ¿verdad? Nadie va por ahí diciendo ten cuidado conmigo que yo causo disensiones y tropiezos.
Más bien, en ocasiones surgen problemas en la iglesia en la que varios hermanos o algún hermano está involucrado, pero no es fácil identificar quién causó ese problema. ¿Dónde surgió ese problema? ¿Por qué estamos metidos en este problema? Probablemente cada uno de nosotros respondamos a las disensiones y los tropiezos huyendo de nuestra responsabilidad. ¿Es Él el que hizo esto? Yo no hice nada. ¿Cómo no voy a responder cuando me han dicho esto? Y cuando hay problemas, hay una gran dificultad para entender e identificar a personas que causan estas disensiones y tropiezos. Por eso aquí se enfatiza este ruego de poner atención, de vigilar. En primer lugar, vigilar tiene que ver con detectar a personas que no lo hicieron una vez, sino que causan disensiones en plural. Míralo en el texto. A los que causan disensiones. Es decir, no significa que un día surgió un problema y yo fui causante de ese problema, entonces tú eres un causante de disensiones. No, todos participamos en luchas, en conflictos, y ninguno de nosotros puede estar libre de encontrarse en esta situación. Lo que aquí el texto está enfatizando son personas que causan multitud de disensiones y tropiezos, que son profesionales de ello. Es más, observemos un poco más esa palabra. Causan, versículo 17, causan disensiones. ¿Qué significa causan? Mira, la palabra causan no significa algo involuntario. No es algo que sucedió sin querer. La palabra causan, observa esa palabra, se puede traducir como planifican. Sí, planifican. Trabajan para ello. Son personas que están en la iglesia y su finalidad y su motivación, su planificación es hacer esto, es crear disensiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 23, versículo 12, los judíos tramaron una conspiración, un alboroto, y se comprometieron bajo juramento que no iban a comer nada hasta que mataran a Pablo. Esa palabra, tramaron una conspiración, es lo mismo, es la misma palabra que aquí se usa, causan disensiones en Hechos 23, 12. Tramaron algo. Esas personas se reunieron y decidieron no vamos a comer hasta que matemos a Pablo. Eso no surgió de repente. Eso estuvo preparado. Sí, es increíble. Pero puede ocurrir que en la iglesia de Cristo haya personas que planifican la disensión, que lo traman, que no han tenido un mal pronto en un momento dado, sino que es continuo en su vida. Y vamos a ver cómo es que esto también sucede. Mira, hay dos finalidades que estas personas que deben ser vigiladas por la iglesia para proteger la unidad, traman, trabajan y producen disensiones y tropiezos. Y en el original esto está primero. Es decir, si traducimos literalmente, versículo 17, y os ruego, hermanos, que vigiléis los que disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis causan. Así que lo primero que está poniendo ahí es traer a nuestra mente que debemos proteger la unidad del Espíritu, poniendo atención a aquellos que están rodeados de disensiones y de tropiezos. ¿Qué son disensiones? Solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento, uno en este pasaje y otro en Gálatas 5:20. Ya recordaréis que Gálatas 5:20 está describiendo cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne. Dice ahí en el versículo 19, Gálatas 5:19, ahora bien, las obras de la carne, y así que podríamos decir que disensiones nunca vienen como fruto del Espíritu, sino que su origen está en obras que provienen de la carne, esto es, de la tendencia pecaminosa que todavía cada uno tenemos. ¿Y cuáles son estas obras de la carne? Versículo 19. Estas obras de la carne son evidentes, es decir, no son difíciles de detectar. Mira, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades,
y ahí viene, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes. Ahí vemos que esta disensiones está acompañado de rivalidades y de sectarismo. Es decir, un paquete, rivalidad, buscar rivalidad o creer que estamos en lucha unos contra otros. Esto provoca disensiones, esto provoca sectarismo. Esa palabra sectarismo es herejías. ¿Estás dispuesto a cambiar la palabra de Dios para que te convenga a ti? Así que esta palabra disensiones es una obra de la carne que va acompañada de una actitud de rivalidad y de usar la doctrina para nuestra conveniencia. Estas disensiones tienen como objeto las enseñanzas que ellos aprendieron. Disensiones teológicas, disensiones en la enseñanza y no solamente en la teoría, sino en la práctica. Estas disensiones también han podido verse en Romanos capítulo 2, versículo 8. Pablo ha escrito ahí en Romanos 2:8, ha enseñado en esta carta que recibirán ira e indignación aquellos que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, es decir, al Evangelio, y son obedientes a la injusticia. Esta es la misma ambición, la ambición de aquellos que causan disensiones y no obedecen a la verdad. Van a recibir la ira, es lo que Pablo les está anunciando ahí. Esta disensión está pegada a la ambición personal. Santiago capítulo 3, versículo 14, ahí se describe a creyentes que son arrogantes y que mienten contra la verdad porque creen ser sabios y entendidos. Santiago 3:14. Ellos creen ser sabios y entendidos, pero en realidad ellos tienen celos amargos y ambición personal. Obsérvalo ahí, Santiago, capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Es decir, el hecho de creernos entendidos nosotros, cada uno de nosotros, y debemos mostrar nuestra sabiduría por medio de una conducta, una buena conducta y una obra de mansedumbre, en lugar de tener celos amargos y ambición personal. Versículo 15, esta sabiduría no es la que viene del mundo, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, descondescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que buscan la paz. Observa que este es el tema de proteger la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz está cuando la sabiduría de lo alto produce en el creyente una actitud pacífica, amable, condescendiente y un verdadero concepto de uno mismo. Pero cuando hay en el corazón celos amargos, es decir, malos celos, hay buenos celos. Dios siente celo por el Espíritu que ha puesto en nosotros, es decir, Él es celoso, Él es cuidador, pero estos celos amargos son los celos malos que nos llevan a desear lo que no es mío y que el otro tiene. La ambición personal de conseguir lo que creemos que merecemos. Las disensiones son planificadas, según como Romanos nos está diciendo, Romanos 16, 17, por aquellos que planifican por ambición personal y para su propia gloria y piensan que no se les está atribuyendo la gloria que ellos merecen. No les pertenece esa gloria, sino que son arrogantes, sienten celos amargos que provocan disensiones, conflictos, divisiones que van en contra de la unidad de la iglesia, los cuales Santiago ha dicho claramente que esos son sabiduría que viene de Satanás, una sabiduría diabólica. Así que la congregación, hermanos, los creyentes, debemos
identificar por nuestra visión y discernimiento espiritual cuando está sucediendo estos celos amargos y esta ambición personal que provoca disensiones. No solamente se planifican estas disensiones, sino que también se planifican los tropiezos. Versículo 17. Es la segunda característica de aquellos que debemos vigilar. Y debemos vigilarlo por la importancia de las consecuencias de sus actos. Ellos actúan planificando estos actos contra la unidad de la Iglesia por ambición personal y para su propia gloria. Y provocan tropiezos. ¿Qué significa tropiezo? Significa una trampa, un obstáculo, una trampa que está escondida, algo que frena el avance, una situación que está frenando algo, incluso lo bueno como lo malo. Un obstáculo no tiene por qué ser malo, ya que Mateo 18:7, nos pone un ejemplo, Mateo 18:7, de un obstáculo malo. Aquellos que son piedra de tropiezo del mundo. Recuerda que ahí Mateo 18:7 dice, es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero hay de aquel que provoque los tropiezos. Porque Dios ha decidido permitir que aquellos que causan tropiezos lo hagan. Y hay de aquel que lo haga, pero nosotros somos llamados a identificarlo, a vigilar, a poner atención. Mateo 13:41, Cristo también anuncia que enviará a sus ángeles para recoger de su reino a los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y esto sucederá al final del reino milenial, cuando Cristo habrá reinado en esta tierra, pero todavía haya personas que son piedra de tropiezo. Dios los tomará y por medio de sus ángeles los sacará de su reino. Pero acompáñame a Romanos capítulo 9. También aparece esta piedra de tropiezo 4 veces en referencia a Cristo. En Romanos capítulo 9 aparece esa piedra de tropiezo para los que iban tras la ley de la justicia, pero sin la fe en Cristo, sino que iban tras la ley de la justicia por medio de las obras de la carne. Romanos 9, versículo 30 dice ahí, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero, mira el contraste, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino que iba por las obras. Es decir, Israel quería alcanzar la justicia cumpliendo la ley, y no por medio de la fe en Cristo, en el Mesías venidero. Versículo 32, dice al final, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sí? Entonces, ¿una piedra de tropiezo es mala? No, una piedra de tropiezo simplemente muestra que es una parada a aquel que va en una dirección, ya sea buena o sea mala. En este caso, la piedra de tropiezo, ¿quién es? Versículo 33. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Sin duda esta piedra de tropiezo es Cristo. ¿Y a quién hizo tropezar Cristo? A Israel y a todo aquel que quería alcanzar la justicia por medio de su obra. Así que es una piedra de tropiezo adecuada para parar a aquellos que van en una dirección equivocada. Pero en este caso, nosotros debemos vigilar a aquellos que son piedra de tropiezo para la obra de Cristo, para el pueblo de Cristo. Son piedras de tropiezo que no se parecen en nada a Cristo, sino que están poniendo impedimento para que el Evangelio no avance y para que nosotros los creyentes que vivimos por la fe seamos distraídos, seamos entretenidos y seamos afectados por esta trampa. Estas son dos causas que van en contra de las enseñanzas que los creyentes de Roma aprendieron. Eso es lo que estas personas planifican. Y nosotros debemos vigilar para proteger la unidad. Debemos vigilarlos a ellos, sabiendo o identificándolos como aquellos que son causantes de disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. ¿Cuál es esta acción contra la enseñanza? Cristo
siendo piedra de tropiezo para los que quieren alcanzar la justicia por medio de sus obras, es una piedra de tropiezo que glorifica a Dios. Aquellos que son piedra de tropiezo para la enseñanza de Cristo son una piedra de tropiezo que están provocando la disensión, la desunión y, en lugar de la paz, el conflicto en la iglesia. Por eso somos llamados a atender este ruego, a vigilarlo. En segunda acción que debemos hacer es apartarnos de ello. Versículo 17 al final. Y que os apartéis de ello. ¿Qué significa apartarse? Significa cambiar de dirección contraria. Literalmente significa doblar hacia afuera. Doblar hacia afuera. Apartarse significa alejarse, como en 1 de Pedro 3:11 se nos dice, apártese del mal para hacer el bien. No es que te quedes menos cerca, no, es que te alejes del mal. De este modo, no es que los vigiles y ahora continúes tu vida normal cerca de ellos, no, es que te alejes de ellos. Capítulo 3, versículo 12, entendemos qué significa esto de apartarse. Ahí en Romanos 3:12 se describe lo que toda la humanidad hicimos a Dios. Nos alejamos de Él. Y dice ahí, todos se han desviado. Esa palabra, se han desviado, es lo que tú y yo somos llamados a hacer de aquellos que causan disensiones y tropiezo al Evangelio de Cristo. Desviarnos de ellos, alejarnos de ellos. Escucha, ¿qué características de este mandato? Observa Romanos 16:17. Y que os apartéis de ellos. Es decir, una vez que los habéis identificado, ¿qué debemos hacer? No solamente identificarlo, sino apartarnos de ellos. Pero observa, qué corto es el mandato. Se ha explicado lo que significa vigilar. ¿A quién debemos vigilar? ¿Por qué lo debemos vigilar? ¿Qué características tienen aquellos que debemos vigilar? Pero observa que al final, este mandato que os apartéis es muy breve y muy conciso. ¿Por qué? Porque debe ser recibido por ti, por mí, por los creyentes, sin más explicaciones necesarias. Sin más explicaciones necesarias. No nos referimos a darle la espalda cuando te lo cruzas en la calle, pero sí nos referimos claramente a evitar establecer una relación cordial de confianza y de comunión como antes se caracterizaba con ellos. Antes tú manifestabas tu unidad con ellos saludándonos unos a otros. Pero en este caso, proteger la unidad del Espíritu es apartarnos de una relación como la que antes teníamos. Y no hay nada más que explicar. Aquí el mandato es claro y para nosotros debe ser claro también. La segunda verdad que encontramos aquí es la razón. Debemos entender la razón de por qué. Alguno puede surgir esta idea. Oye, ¿por qué debemos vigilar a estas personas? ¿Por qué yo me debo desviar, apartarme de ellos? ¿Por qué? Bueno, aquí viene la respuesta, versículo 18. Porque estos no son siervos de Cristo. Estos no son siervos de Cristo. Aunque aparenten ser siervos de Cristo, estos no son siervos de Cristo. Obsérvalo ahí en el versículo 18. Porque, y esa es la razón por la que debemos vigilar y apartarnos de ellos, porque los tales, es decir, los que causan disensiones y tropiezos, los planifican y provocan tropiezos a la enseñanza y traen conflicto a la unidad de la iglesia, esos son esclavos. ¿Lo ves ahí, versículo 18? Son esclavos. Y posiblemente lo identificábamos como esclavos. Esto es como siervos. Parecían ser siervos. Pero aquí Pablo, por el Espíritu Santo, nos está llevando a ver más profundo de una apariencia. A darnos cuenta de una realidad más profunda que lo que parece. Oye, ¿por qué me debo apartar? Porque ellos parecen ser siervos. Esta persona parece ser un siervo. Y mira, esta es la razón por la que debemos vigilar y apartarnos de ellos. Porque los tales son siervos, pero no de quien parece. Dice ahí, no de Cristo nuestro Señor. No de lo que parecen, no de lo que esperaríamos, no de lo que se espera. Que todo creyente en la iglesia tenga a Cristo como Señor y seamos esclavos. Todos y cada uno de nosotros, no solo los pastores, ni los diáconos, ni los comprometidos, reconocen a Cristo como Señor. Todos los creyentes somos llamados y debemos ver a Cristo como Señor. Pero estas personas
Se nos está revelando por la palabra que debemos tomar atención a cumplir el ruego que se nos ha dado de vigilar y de apartarnos de ellos, porque en realidad no son esclavos de Cristo, nuestro Señor, sino ¿de quién? Míralo, versículo 18, sino de sus propios apetitos. Literalmente significa de su propio vientre, o podríamos decir de su propio ombligo. Pero no está aquí en un sentido figurado como que se mira al ombligo, como alguien centrado en sí mismo, sino que está aquí en un sentido figurado como aquellos que son esclavos de satisfacer su vientre, de llenar su vientre. Están buscando, y su característica por la cual nosotros debemos apartarnos es que son como los hijos de Elí. ¿Recuerda esos hijos de Elí? Estaban en la puerta y sacaban más de lo que les correspondían. Eran falsos profetas porque estaban allí para llenarse el vientre, para llenarse de las cosas materiales. Esta es la descripción de los falsos profetas. Escucha Isaías 56:10. Sus centinelas son ciegos. Estos son los centinelas del pueblo de Dios que ellos han buscado, centinelas que son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. ¿Para qué quieres tú un perro que te cuide tu casa si no puede ladrar? ¿Para qué quieres tú un perro si no va a ladrar cuando venga el mal? Estos falsos profetas eran soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Así que Pablo está diciendo un ruego de parte de Dios que protejamos la unidad del Espíritu apartando y vigilando a aquellos que parecen ser esclavos de Cristo, pero en realidad son esclavos de sus apetitos, de su deseo de satisfacer las pasiones pecaminosas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 lo describe igual. Mira lo que dice Filipenses 3, 18. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, ahora lo digo aún llorando. ¿No crees que el hecho de que Pablo llore diciendo esto es algo importante? ¿Que también causa dolor a nosotros? ¿Es agradable esta situación? No, de ningún modo. Pero no solamente Pablo está llorando porque le hace sufrir a él, sino por lo que esto trae de sufrimiento al nombre de Cristo. Mira lo que dice ahí, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Lo dijimos ya, cuando estuvimos hablando de lobos vestidos de ovejas, pueden parecer siervos de Dios, pero en realidad sirven para sus propios apetitos, sus propios intereses. En el versículo 12 de Judas dice esto, describiendo de nuevo a estos falsos profetas que debemos vigilar y apartarnos de ellos. Estos son escollos ocultos. ¿Qué es un escollo oculto? Bueno, un escollo es lo que de repente sale debajo del agua, como si fuera un banco de arena o una roca escondida. Está debajo del agua, nadie lo ve, aparentemente no está ahí, pero cuando el barco pasa por encima del escollo, ¿qué hace? Lo que está escondido provoca un daño al barco que lo hunde. Pues estos falsos profetas, estos falsos hermanos, mira, ellos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Es decir, cuando estáis comiendo, dice ahí, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, no apacentando a nadie. Buscan sus propios intereses. Son nubes sin agua llevadas por los vientos. Se espera de ellos que caiga lluvia y no te da lo que se espera de ellos, porque en realidad ellos no son siervos de Cristo nuestro Señor, sino que buscan sus propios apetitos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos apartarnos de ellos y vigilarlos? Para proteger la unidad. Esta es la razón. Porque la motivación que les lleva a estar involucrados en la iglesia es que ellos no son siervos, no están bajo el señorío de Cristo, sino de sus propios apetitos. La segunda razón, y porque engañan sin compasión. Primero, porque ellos no son siervos de Cristo. Segundo, porque ellos engañan sin compasión. Obsérvalo en el versículo 18. Al final de esa frase, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos.
¿Por qué debes apartarte? Porque ellos tienen una finalidad, ellos engañan. Ellos tienen este propósito, son mentirosos. Primero porque se espera de ellos que sean esclavos de Cristo, pero en realidad son esclavos de sus propias pasiones. No es un juego, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos expone, ¿verdad? Nos dice cómo debemos proteger la unidad del Espíritu, vigilando y apartándonos de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el engaño como herramienta para provocar las disensiones y los tropiezos. La segunda razón por la que debemos vigilarlos y apartarnos de ellos es porque no podemos fiarnos de sus palabras, especialmente de las más dulces y agradables. No decimos que todo el que nos hable de manera agradable es alguien que te tengas que apartar de él y viene con deseo de engañar. No estamos diciendo eso, sino lo que está enfatizando es que ellos utilizan la herramienta del engaño con mucha profesionalidad, con mucha sutileza. Mira cómo lo hacen. Y este es el lenguaje de la estrategia que utilizan. Y nosotros debemos vigilar y evitar esta situación, porque utilizan palabras suaves. ¿Qué significa palabras suaves? Un discurso atractivo, un lenguaje agradable. Como hemos dicho antes, es difícil detectar y vigilar a este tipo de personas, pero cuando lo detectas debes apartarte de ellos. ¿Por qué? Porque por su lenguaje no los va a detectar. Van a parecer como alguien que viene con un buen corazón y te habla bien, agradablemente. No significa que quien te habla agradablemente tiene mala intención, lo volvemos a decir. Pero son engañosos porque vienen con la misma tarjeta, con el mismo lenguaje. Y esto es lo que Pablo le ha dicho también en 2 de Timoteo 4, que hacen cosquillitas a los oídos. Aunque ellos utilizan el lenguaje con palabras suaves para engañar, escucha, tú y yo debemos protegernos de todo mensaje suave y toda palabra que busque el elogio. Esa es la segunda herramienta, la segunda forma. Lisonjera, palabras suaves y lisonjeras. ¿Qué son lisonjeras? En el original, en el griego, es la palabra elogio. Es decir, una persona que en el sentido positivo de esa palabra es ser generoso. Lisonjero es ser generoso. Pero estos utilizan el lenguaje siendo generosos con palabras que son agradables a ti. Te van a hablar bien, frecuentemente van a ofrecerte aquello que tú vas a escuchar y va a ser agradable para ti. En este contexto nos dice que estas palabras generosas para agradar a las personas en realidad buscan engañarles para aprovecharse de ellos y llenar su vientre y satisfacer sus pasiones y sus aspiraciones personales. Colosenses 2:4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y nadie te va a engañar con un razonamiento loco, te va a engañar con razonamientos creíbles, con palabras suaves. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Es decir, son generosos para decirte toda clase de palabras agradables, pero no son verdad. ¿Por qué debemos vigilar y apartarnos de estas personas que atacan la unidad de la iglesia? Hemos dicho en primer lugar porque no son siervos de Cristo, sino de sus pasiones pecaminosas. En segundo lugar, porque engañan sin compasión. ¿Por qué decimos que engañan sin compasión? Porque mira a quién buscan engañar. Observa quiénes son aquellos que están en el objetivo. Quieren engañar los corazones de los ingenuos. ¿Qué significa la palabra ingenuo? La palabra ingenuo significa simple o inocente. Alguien sin malicia. Y escucha, ser ingenuo no es malo. Ser ingenuo no es malo. ¿Por qué? Porque esta palabra solamente se usa aquí y en Hebreos capítulo 7, versículo 26, donde Cristo es identificado como ingenuo. Si ingenuo fuera algo malo, Cristo entonces sería identificado por algo malo. No, ingenuo significa sin maldad, sin que haya maldad en él. No sabe hasta qué grado podemos ser engañados. No lo sabes. Y si tú tienes confianza en tu madurez, en tu sabiduría, en tu experiencia y crees que a ti no te la van a dar,
Ya estás preparado para ser carne de aquellos profesionales del engaño. Reconoce que tú eres engañable. Y lo digo porque la palabra de Dios lo está enseñando así. Cuando nosotros ponemos confianza en nuestra capacidad para detectar el bien y el mal, estamos ya preparados para caer en ese error. Pero también porque lo sufrimos. En ocasiones cuando uno ha confiado y ha dicho, para mí es difícil que me engañen, el Señor te pone en una situación en la que de nuevo se demuestra que yo soy más engañable de lo que pensaba. Y tú y yo necesitamos recordar que necesitamos la dependencia del Señor y de su sabiduría para poder vigilar y apartarnos de aquellos que son profesionales del engaño. El peligro de los engañosos es que atacan la unidad de la iglesia sin compasión y van a atacar con peligro a los débiles, que en realidad se creen fuertes y que no nos van a engañar. Hermanos, debemos reconocer delante de Dios, somos engañables. Necesitamos a Cristo, necesitamos el Espíritu, el discernimiento espiritual que viene de la palabra. Igual que somos engañadores, nosotros debemos reconocer que la inocencia, la ingenuidad debe estar en nosotros como lo está en Cristo Jesús, quien es el gran sumo sacerdote que nos conviene, santo, inocente, inmaculado, santo, inocente, ingenuo, apartado de mal. Y nosotros debemos pedir al Señor que Él nos haga reconocer que somos engañables y necesitamos la sabiduría de Dios para no caer en la mentira. ¿Hay otra razón por la que debemos proteger la unidad de la iglesia frente a personas que planifican la división? Sí. En tercer lugar, el testimonio, versículo 19. Míralo ahí, el testimonio. Porque, así que de nuevo se nos da otra razón. Debemos apartarnos de estas personas, no solamente por ellos, sino por ¿quién? Por el testimonio de Cristo. Ni siquiera por ti, sino por Cristo. Dice ahí versículo 19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros. Así que estos hermanos han sido testimonio por todos lugares de que han mantenido fidelidad, apartándose y vigilando a aquellos que estaban rompiendo la unidad de la iglesia. En aquella época utilizando la circuncisión o herejías claras para nosotros, pero en este tiempo las herejías son más sutiles que nunca, hermano, y los peligros más difíciles de identificar que nunca. ¿Y por qué debemos entonces proteger la unidad del Espíritu de esta forma? Porque depende el testimonio de nuestra obediencia a Cristo, lo cual produce regocijo en aquellos que lo ven. Versículo 19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. ¿De qué obediencia? En este contexto es la obediencia de proteger la unidad, identificando a los engañadores y apartándose de ellos. Y esa forma de actuar es un buen testimonio de obediencia a Dios. Lo contrario es un mal testimonio. Y cuando somos vistos de esta forma, puede que recibamos crítica de otros, pero mira, tú y yo solamente debemos buscar la obediencia a Cristo y dar testimonio de esa obediencia. Punto. Por tanto, dice ahí, versículo 19, no solamente porque damos testimonio, sino también porque necesitamos estar atentos a esta advertencia. Versículo 19 al final. Por tanto, quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. No venzáis al mal con el mal. Pablo lo dijo así en otras de sus cartas. No seáis vencidos por el mal, sino vencer con el bien el mal. No seáis astutos para entrar también vosotros en artimañas de engaño. No creáis ser más sabios que Dios. No creáis que en lugar de apartarnos deberíamos de tomar otra solución. No creamos que nosotros somos sabios para actuar frente a estas personas de las cuales debemos vigilar y apartarnos como una alternativa mejor.
No seamos sabios para lo malo. No seamos sabios creyendo que hay otro camino. Seamos sabios para reconocer lo bueno, para someternos a la palabra de Dios, para entender que Dios da razones y manda cómo debemos vivir y debemos estar sometidos a esto. Y no solamente eso, sino que se nos llama a ser inocentes para lo malo, examinar nuestra vida, mirar si estamos en algún tipo de tendencia de engaño, de aspiración pecaminosa, de orgullo, de buscar o de aparentar ser siervos de Cristo, pero en realidad somos siervos de nuestras pasiones. No seamos astutos para lo malo, seamos inocentes para lo malo. Seamos como un niño que no tiene habilidad, entonces no te vuelvas un profesional para lo malo. Pierde tu habilidad. Vuélvete alguien que no comprende y no sabe cómo se hace eso, pero no necesito saber más. Debo ser sabio para obedecer a Dios. En cuarto lugar, se nos da la promesa. La promesa, versículo 20, se nos da una promesa, un resultado que esperamos que Dios traiga la victoria final. Porque Dios es el Dios de paz. Mira lo que dice el versículo 20, primera parte. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La promesa consiste en que Dios traerá la paz definitiva. Nosotros somos llamados a obedecer esperando que Dios, el Dios de la paz, traerá la paz definitiva. Acabará con Satanás y todos los siervos de Satanás. Nosotros simplemente somos llamados a proteger la unidad, identificándolo y apartarnos de ello. Pero no entrar en debate, no entrar en lucha, en guerra. La guerra de la paz definitiva está en las manos de Dios. Este es el resultado final que tú y yo debemos esperar, que Dios aplastará a Satanás debajo de los pies de la iglesia. Esa serpiente fue juzgada en Génesis 3 que sería aplastada. Y solo por medio de la obra de Cristo esa serpiente será aplastada. Y esa obra de Cristo se manifestará en una iglesia que se mantiene fiel, protegiendo la unidad del Espíritu en la iglesia. Y en quinto lugar, la provisión. Debemos proteger la unidad de la iglesia confiando en que debemos obedecer su mandato en dependencia de su provisión. Mira, versículo 20 al final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Esto es una despedida? Sí, pero no solo una despedida. Esta es la despedida final de todo el pensamiento que hay hasta aquí. Ante esta situación en la que debemos manifestar unidad con nuestro saludo, pero también proteger la unidad, vigilando y apartándonos de los que provocan disensiones y tropiezos al Evangelio, porque no son siervos de Cristo, sino que son siervos de ellos mismos, y porque utilizan el engaño que es difícil de detectar, porque ese testimonio de nuestra obediencia traerá gozo a quien lo vea y gloria a Dios. No podemos hacerlo sin la dependencia de su gracia. Dios traerá la victoria final, pero nos provee de la gracia necesaria para seguir en obediencia a su palabra. Mira, dice de nuevo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sea con vosotros no expresa inseguridad. Sea con nosotros expresa posibilidad, ¿sí o no? Pero expresa posibilidad no porque no estemos seguros de que su gracia esté con nosotros y no estemos seguros de que su gracia pueda ser útil y suficiente para nosotros. Esa palabra sea con vosotros expresa un deseo, una oración a Dios, para que Dios os provea de su gracia y vosotros dependáis de su gracia. Es un deseo de que reconozcamos nuestra necesidad de Cristo, de su gracia, de las bendiciones que no merecíamos y por medio del Evangelio Él nos capacita para examinar primero nuestro corazón y después vigilar a aquellos que causan disensiones contra la unidad de la iglesia. Depender del Señor y de su gracia, que es suficiente, debe ser nuestra oración para nosotros, para la iglesia, para cada hermano, para los pastores, para la congregación, para cada uno de nosotros. Reconoce que somos débiles, necesitamos la gracia de Dios para mantener fuera el pecado y para confrontar nuestro propio pecado en nuestra propia vida. Glorifica a Dios, hermano, por medio de tu obediencia y pidamos al Señor que Él nos provea de este temor de Él
para cuidar su gloria frente a aquellos que quieren romper la unidad de la Iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando nosotros ponemos confianza en nosotros mismos, incluso aspiramos a algo que creemos que merecemos. No somos nada ni valemos nada si no fuera por tu gracia que obra en nosotros, para exaltarte a ti y no a nosotros. Señor, reconozcamos nuestra necesidad de depender de ti, Padre, para proteger la unidad que el Espíritu ha creado, ha provisto, haciéndonos todos siendo diferentes y cada uno individualmente somos uno en Cristo y somos una unidad en un mismo cuerpo. Señor, ayúdanos a expresar nuestra unidad y a proteger la unidad en tu iglesia para tu gloria. Señor, te pedimos que si hay alguien que no cree en Cristo como su Salvador y se ve necesitado y reconoce que necesita salvación, reconoce que ha ofendido a Dios, te ha ofendido, Señor, por todo su pecado que ha aparentado no cometer y ha aparentado ser un siervo de Cristo. Señor, te pedimos que tú le des convencimiento de pecado, arrepentimiento y que se vuelva a ti, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu. Tu gracia es mayor más que cualquier pecado. Y Señor, todavía es el día en el que tú llamas a los pecadores al arrepentimiento. Señor, te pedimos que tú obres para salvación si hay alguien esta mañana que no te ha conocido. Y Señor, que tú también nos hagas crecer en el compromiso con tu gloria, Señor, para reconocer la importancia de la unidad de tu cuerpo, Señor, y protegerla en dependencia tuya, Señor, vigilando y apartándonos de aquellos que buscan su propia gloria. Te pedimos, Señor, que seamos ingenuos para lo malo, que seamos sabios para lo bueno y que todo esto, Señor, tú lo puedas aplicar en nuestras vidas desde este momento, progresivamente, Señor, en nuestra vida diaria. Y ahora participamos de este pan, este vino, Señor, reconociendo que Cristo murió en la cruz y resucitó, cargando con nuestros pecados, para que sigamos viviendo en dependencia de esa gracia que nos ha salvado. Señor, no podemos vivir un minuto fuera de tu gracia. No queremos vivirla. Señor, y si queremos vivirla, confróntanos, Señor, y que participemos de este pan y este vino de manera digna del Evangelio de Cristo. Que tú no tengas que traer la disciplina sobre nosotros porque tomamos de este pan y este vino de manera indigna, de manera religiosa o sin confrontar nuestra vida. Te pedimos, Señor, que lo hagamos recordando el sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz. Que no seamos enemigos de esa cruz, sino que seamos siervos tuyos, esclavos tuyos, hijos tuyos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.